Ok, doctores, vamos a desarrollar el proceso de limpieza de datos y para ello vamos a compartir el tema de pantalla, ¿ya? Ok, se va a iniciar principalmente por... cada uno tiene su formulario, ¿cierto? Como tenemos el formulario, vamos al apartado de ver respuestas, clicamos en ver respuestas, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver respuestas y vamos a tener la cantidad de información que ustedes han recolectado, ¿cierto? Pueden abrir el resultado en Excel o simplemente descargar una copia del documento. Y acá vamos a poder visualizar todos los datos que se disponga sobre nuestras variables, ¿ya? Hacemos una copia, esto. Hacemos una copia del documento y vamos a poder visualizar que tenemos un ID corresponde al número de encuestados que se ha tenido, en este caso 391. Tenemos la hora de inicio, la hora de finalización. El correo electrónico se asume pues que es incógnito, ¿no? O es anónimo porque el formulario se ha caracterizado por ser anónimo, lo que implica que no hay un nombre, tampoco hay una hora de última modificación. Y se entiende que todos aceptaron participar en la investigación, ¿cierto? Acá podemos visualizar el acepto. Tenemos los datos sobre la edad de los participantes, desde los 18 hasta los 40 años, a nivel de sexo, femenino y masculino, y el estado civil, acá hay que revisarlo, ¿no? Por ejemplo, están casados, divorciados, solteros y viudos. Sin embargo, acá tenemos el primer aspecto a eliminar. Nacionalidad, seleccionamos otra, aceptamos y eliminamos, ¿no? Eliminar fila, eliminar fila, eliminamos filas y nos quedamos solamente con peruanos, ¿no? Claro está. Luego, el departamento de procedencia, ¿su investigación es para todo o solamente es para San Martín? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, verificamos ello. Consideramos el área profesional al que pertenece la carrera y el tipo de universidad, ¿no? Depende si estamos trabajando con estudiantes universitarios o con población en general. Y esta pregunta era, bueno, en relación al tipo de investigación, ¿no? ¿Qué es resiliencia digital? Vamos a este apartado también a los estados civiles, salud. Clicamos, por ejemplo, en aquellos que son viudos. No, ¿qué tanta probabilidad existe de que a los 23 puedan ser viudos, profesor? Creo que no, es muy mínima, ¿no? Tal vez el de 31, no lo sé, probablemente. Pero acá tenemos dos datos atípicos. La intención es eliminarlos. ¿Qué más tenemos? Tenemos divorciados. Solo tenemos uno, 27 años, ¿no? Probablemente sí. Pero es un dato atípico, ¿no? Y eliminamos como tal. Nos quedamos probablemente con casados, sí es una gran cantidad de, y solteros, por ejemplo, casi la gran mayoría. Entonces, con los datos que ya se han establecido, ya, con estos datos, es muy probablemente que podríamos trabajar, ¿no? Quitamos el apartado de nombre, última hora de modificación. Estos datos están
Creo que de más, pero podemos seguir dejándolo, ¿no? Los departamentos de procedencias que están acá, el tipo de universidad y el tiempo que pasa en alguna herramienta digital, ¿no? Vamos a ver, tenemos 2 horas y media. Por ejemplo, 23 horas, 24 horas significaría que no se desconecta para nada. Eso, robot. Y tenemos estos datos, a menos que lo digas, su teléfono. ¿Sí? Estás todo el día en tu teléfono. No, no habría. Ya, eso es lo que se puede obviar. Luego tenemos el número de ítems. Para este equipo tiene 30, ¿no? Vamos a ver. Entonces, como tenemos 30, vamos a considerar desde el ítem uno escala de resiliencia digital uno, porque así se denomina su escala, hasta el 30. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a proceder a reemplazar los datos, ¿no? Acá está. Seleccionamos todos los datos y vamos a reemplazar en la opción de está en inicio, buscar y seleccionar y damos en la opción de reemplazar. Vamos a reemplazar, vamos a visualizar. Se entiende que acá tenemos las opciones de respuesta, ¿no? Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Entonces nosotros vamos a resolver y vamos a reemplazar estos datos, ¿no? Iniciamos en este primer apartado por ni de acuerdo ni en desacuerdo, que equivale a 3. ¿Por qué reemplazo primero estos factores? Porque si reemplazo el de acuerdo, por ejemplo, como uno, o muy en desacuerdo, muy probablemente acá se cambie, ¿no? Ni 2 y se va a malograr su proceso. Reemplazamos todos. ¿Qué más tenemos? Según su escala, totalmente en desacuerdo, ¿cierto? Totalmente en desacuerdo, que equivale a uno. Luego tenemos muy de acuerdo, que equivale a 5. Salud, muy de acuerdo. Luego tenemos en desacuerdo y de acuerdo, ¿no? Luego tenemos de acuerdo, que equivale a 4. Y luego tenemos en desacuerdo, que equivale a 2. Entonces, para este proceso ya hemos tenido, o bueno, ya se tiene toda la información de nuestros formularios. Así, limpios como tal. ¿Ok? Entonces ahí podemos visualizar que no tenemos prácticamente datos perdidos y tenemos los 300, bueno, nos quedamos solamente con 383 datos, ¿eh? 383 datos. ¿Algún otro dato que se tendría que considerar respecto a la edad? Creo que no.
no está. Y esto corresponde a, vamos a la opción de guardar, corresponde como la base de datos, ¿no? Base de datos de 384 participantes. Le damos en guardar y ahora sí vamos a proceder a hacer el análisis que les han explicado también en Jamovie. Esperamos que se abra Jamovie como tal. ¿Ok? Para hacer el análisis en Jamovie, ustedes van a las tres líneas que aparecen en la parte superior de su monitor. Van a importar especial, dan en la opción de navegar y exportamos la data, importamos la data, perdón. Importamos la totalidad de los datos. Acá identificamos, por ejemplo, A, B y C. Eliminamos estas variables y ponemos, por ejemplo, en ID, damos doble clic y nos va a habilitar este panel. Acá lo que vamos a desarrollar es ponerlo en formato ID, porque eso nos permite identificar los ítems que se tienen. Hora de inicio, hora de finalización, el correo, si aceptado o no. La edad es un dato continuo. El sexo, el estado civil, la nacionalidad, el departamento de procedencia actual, el área profesional en que pertenece, el tipo de universidad, están acá, ¿no? Ahora también tenemos cuántas horas en promedio utiliza alguna herramienta como tal. Y acá tenemos promedio de una hora, 5, 12. Y luego tenemos todos nuestros ítems, ¿no? Todos nuestros ítems. Seleccionamos y lo ponemos en formato ordinal, ¿ok? Con eso vamos a proceder a hacer el análisis de sus datos. Vamos acá también a guardar como, ¿ya? 384 datos. Y acá procedemos a hacer lo siguiente, ¿no? Para poder caracterizar nuestra variable, vamos perdón, a datos descriptivos y vamos a considerar, por ejemplo, la edad, el sexo, el estado civil. La nacionalidad no lo consideramos porque se entiende que son peruanos todos. El departamento de procedencia, este sí. El área profesional al que pertenece también. El tipo de universidad y cuántas horas en promedio utiliza, ¿no? Esto sí lo vamos a poder caracterizar. Acá vamos a variables en filas para poder identificar. Tenemos 383, perdón, no son 384, 383 datos, de los cuales ninguno se han perdido. Y quitamos esta selección. Luego nos quedamos con la media en tendencia central, lo que indica pues que nuestros participantes en promedio tienen una edad de 23.11 años, ¿no? Con una desviación estándar de 4.69, es decir, entre los 18 años hasta los 40, ¿cierto? Luego también podemos visualizar que en promedio utilizan esta muestra herramientas digitales de 7.41 horas con una desviación de estándar de más o menos 3.23 horas, ¿no? Inician con un mínimo de una hora y el máximo es de 24 horas, que llama mucho la atención, pero bueno, asumo que es por el uso del teléfono móvil. Se esperaría. Luego seleccionamos tablas de frecuencia que están acá y vamos a identificar, por ejemplo, vamos a identificar acá que nuestros participantes, el 44.4% fueron mujeres, el 55.6% fueron varones
De estos, el 86,9% han sido solteros, el 13,1% casados y pertenecen la gran mayoría a San Martín con un 55,6%, Arequipa un 6,8%, Ayacucho 7,3%, Cajamarca 6,3%, bueno, y Lima el 8,6%, ¿no? Luego también identificamos que en su mayoría corresponden a estudiantes de ciencias de la salud con un 32,6%, seguido del 17,2%, perdón, seguido del 24,5% de ingeniería, industria y construcción, que a su vez lo sigue el 17,2% de ciencias naturales exactas de la computación, ¿no? Luego lo sigue agropecuaria y veterinaria, junto con ciencias sociales, comerciales y derecho. Luego identificamos también a nivel descriptivo que el 67,4% pertenecen a estudiantes de universidades privadas, ¿no? Y solo el 32,6% fueron de universidades públicas. Se entiende que esto vamos a copiar porque esto va a permitir hacer nuestros datos descriptivos. Podemos pegarlos estos acá y tenemos, ¿no? La media, tenemos acá la desviación estándar, el mínimo y el máximo lo podemos dejar allí. Los que tienen media es la edad y qué más, vamos a ver, y horas, por ejemplo, esto, ¿no? Esto tienen una desviación, ¿ya? Ok. Luego tenemos la frecuencia a nivel de frecuencia y porcentaje. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, frecuencia y porcentaje. Y acá identificamos, ¿no? El tema de sexo, ¿ya? Acá está sexo, femenino, masculino. Luego tenemos estado civil. Luego tenemos, ¿qué más tenemos acá? Departamento de procedencia actual. Luego tenemos el área profesional al que pertenece. Y bueno, luego tenemos el tipo de universidad, ¿no? Entonces, con estos datos, solo cabe aclarar que nos quedamos con la media desviación estándar y acá podemos tener la siguiente información descriptiva, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos sexo, tenemos edad, luego tenemos este factor, edad, sexo, estado civil, departamento de procedencia. Luego tenemos el área profesional al que pertenece. Y luego tenemos el tipo de universidad, ¿no? Y acá ya podemos visualizar nuestra primera tabla de datos. Pegamos la tabla.
Y acá tenemos nuestros datos sociodemográficos, ¿no? Disposición de la tabla, ajustamos, vamos a referencias, vamos a insertar título, seleccionamos tabla y le damos en aceptar. Como estamos trabajando con Arial 11, vamos a este apartado, modificar. Estamos trabajando con Arial 11, negrita, párrafo, un interlineado de 1.5 y le damos en aceptar. Luego tenemos este proceso, podemos hacerlo por disposición, saltos y eh, página siguiente, continua, tampoco es continuo, ¿cuál es este? Saltos, ajuste del texto, perdón, ¿ya? Hacemos esto y consideramos nuestra tabla número 1, datos sociodemográficos, entre paréntesis, de nuestra muestra que corresponde a su atención, por favor, doctoras, para poder atender, por favor, ¿sí? Y tenemos estos datos sociodemográficos, ¿no? Nuestro primer resultado, tenemos una edad promedio, horas promedio que utiliza la herramienta, el sexo, estado civil, departamento de procedencia, el área profesional y el tipo de universidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de este proceso, ya podríamos tener algunos datos descriptivos. Luego de esta tabla, tenemos que describir nuestros ítems, ¿no? Igual, vamos a exploración, datos descriptivos, y acá vamos a describir todos nuestros ítems, pues, ¿no? En este caso, este trabajo cuenta con 30 ítems y bajo el mismo escenario. Consideramos variables en filas, nos cercioramos que tengamos una muestra homogénea para todos y que tampoco tengamos datos perdidos, ¿ok? Una vez que no tengamos esa información, vamos a deseleccionamos perdidos y n y nos vamos a quedar con E1 al E30, ¿no? ERD1 al ERD30. Nos quedamos con la media, lo cual implica que la puntuación promedia alcanzada por cada ítem es de 3.69, 3.83. No hay valores extremos, por así decirlo. No quedamos con el mínimo y máximo porque se entiende que lo mínimo es la opción más baja que tiene a responder y la máxima la opción más alta a responder, ¿no? Por eso es que tu escala es de 1 a 5, entonces será 1 y 5. La desviación estándar en la proporcionalidad como esto varía, ¿no? Más o menos. Y luego tenemos el análisis de distribución en función asimetría y kurtosis, ¿ya? Para los datos. Estos van a ser los análisis descriptivos. Copiamos un documento y acá tenemos los análisis descriptivos. Tenemos los ítems. Tenemos nuevamente acá la media, la desviación estándar, asimetría y kurtosis. No nos quedamos con los errores asimétricos y solo nos quedamos con esta única tabla. Igual acá estamos trabajando con Arial 11 y acá están nuestros datos, asimetría y kurtosis. De preferencia podríamos trabajar únicamente con dos decimales. Vamos a ver.
o en este caso 3. ¿Ok? Lo dejamos ahí, ¿eh? ¿Ya? Entonces, acá copiamos una vez más la siguiente tabla y pegamos en nuestro Word, ¿no? Está, copiamos y lo vamos al apartado de pegar en este punto. Acá podemos copiar la misma tabla incluso, lo pegamos y van a tener clic derecho, actualizar campo, análisis de los ítems, ¿no? Ahora, datos relevantes a considerar es que se entiende que los valores de asimetría y kurtosis, antes de eso no nos olvidemos de la nota, M es igual a medio, D es igual a desviación estándar, G1 corresponde a asimetría y G2 corresponde a kurtosis. Este G1 es con subíndice, ¿ok? G1, G2. ¿Ok? Eso es lo que tenemos como nota. ¿Ok? Allí vamos teniendo nuestros datos o nuestros resultados, datos demográficos, y acá está. Luego también tenemos, recuerda que ustedes tienen su validez, ¿cierto? ¿Sí? Corresponde a la tabla 3 que viene a ser análisis de validez mediante VD Icon. Entonces, esto también se encuentra dentro de su carpeta o debería de encontrarse dentro de su carpeta. Acá está, lo damos en archivos, descargamos esta copia y tenemos acá, este ítem eliminaron, ¿no? Era 31 y se quedó en 30, ok. Entonces, copiamos esta tabla. Vamos a copiar solo esta. Copiamos la tabla y lo pegamos en este apartado. Ok. No, este es
este punto que está acá. Copiamos, pegamos solo los valores y acá está. Acá eliminamos el ítem 5 porque los jueces consideraron eliminarlo. Ahí están los 30 ítems, solo se está considerando estos análisis. Solo han tenido tres jueces, ¿correcto? Tres jueces nada más. Promedio de los jueces, V de Aiken. Se entiende que para que un ítem sea válido tendría que ser mayor al punto 70, lo mínimo. Y esto es, ¿no? Copio estos valores. ¿Sí? Sí, para que aparezca como válido. A este valor se refiere, a este V de Aiken. 0,89, 0,94, porque es el consenso entre los jueces, ¿no? ¿A qué llegan básicamente? Esto corresponde a V de Aiken, lo copiamos y lo pegamos acá, ¿no? Y acá está. Bueno, acá estaría, ¿no? Ah, el promedio de jueces es muy amplio. Podemos, lo reducimos, ¿eh? Y esto lo ajustamos. Y acá tenemos nuestras variables, ¿sí? Igual podemos eliminar esta columna de válidos porque se entiende que todos los ítems son válidos. ¿Ya? No se olviden que la redacción o las tablas tienen que tener su formato APA, superior, inferior y acá. ¿Ya? Ahí están nuestros valores de V de Aiken y los ítems. Luego, ahora vamos a proceder con su análisis factorial exploratorio. Análisis factorial exploratorio. Con una muestra de n igual a 383. ¿Cierto? Entonces, para ello, todos deberían de haber instalado, creo que viene por defecto el factor. Y acá tienes el análisis factorial exploratorio, ¿no? Seleccionas ese estimador y pasamos a variables como tal.
El docente les ha orientado o les ha indicado trabajar bajo residuos mínimos o residuos mínimos bajo un modelo de Oblimin, ¿cierto? Sí. Con Oblimin están trabajando. Y están haciendo el análisis de Bartrand y KMO. Se entiende que para que en esta prueba tengan cargas factoriales superiores a 0,40 para que sean válidos. Y llama la atención que sea unifactorial, ¿no? Quiero ver esto. Bien definido. No, pero unidimensional. Sí, pues, bien definido en ese funcionamiento de información. Ok, se trabaja bajo residuos mínimos, un modelo de Oblimin, y, y se indica que es unidimensional, ¿no? Su modelo teórico que planteó o que plantearon este equipo corresponde a cinco dimensiones, ¿no? Interesante. ¿Ya? Entonces, bueno, de acuerdo al análisis exploratorio que ellos tienen, el modelo no es de 6 dimensiones, ¿no? Sino es unidimensional. Raro, sí, porque son 32 ítems que converjan en un solo proceso. Y el análisis paralelo, profesor. El análisis paralelo, el gráfico de sedimentación. Y dentro de su gráfico de sedimentación, bueno, igual va a aparecer uno, ¿no? Ahí está. Bien marcado uno. ¿Ya? Cierto. Resumen de los factores, bueno, va a ser un solo factor. La correlación entre factores probablemente no va a desarrollarse, ¿ya? Y luego las medidas de ajuste del modelo es algo que sí se debería considerar, ¿no? Tenemos valores de RMCA mayores al 0,80, por la cual podríamos eh, hacer algunos ajustes, ¿no? Al igual que el TLI. Entonces, entendiendo que el análisis exploratorio que se ha obtenido en este proceso es unifactorial, vamos a efectuar también la opción duplicamos y le decimos a Jamovi que en realidad no es unidimensional, sino tiene, me confundo, 5 o 6, 5 dimensiones. ¿Ya? Y que lo organice en ese proceso, ¿no? Y acá va a tener las 5 dimensiones, ni siquiera tiene 5, no aparece las 5 dimensiones, aparece solamente tres dimensiones, debidamente marcadas, ¿no? Y sigue apareciendo en gráfico de sedimentación unidimensional, que no está mal, al final lo que se busca es demostrar si el modelo factorial corresponde o converge, ¿no? Cosa que acá, al parecer, no pasa. Entonces, luego de ese proceso, si han hecho análisis confirmatorios. Ya. Igual podemos hacer el análisis factorial confirmatorio de los datos y vamos a proceder con ese análisis, ¿no? Vamos a ver, análisis factorial exploratorio, esto es el de 5, acá está. E indica que solo tiene un solo factor, ¿no? Si queremos ser más exhaustivos y establecer una carga de 5, todos siguen cargando. Cerrar. ¿Ya? Entonces vamos a dos formas de hacer el análisis factorial confirmatorio, o tres, ¿no? Dos formas. Vamos al análisis factorial confirmatorio bajo este método, que indica que es unidimensional. No hay covarianzas residuales, opciones, máxima verosimilitud.
ajuste el modelo y índices de modificación también lo podemos tener. Y acá tenemos el primer acercamiento a nuestros resultados, ¿no? Solo tenemos un factor, claro está, los valores de CFI y TLI sí son inferiores al punto 90, porque eso es el mínimo. Luego tenemos valores de SRMR menores al 0.80, 0.080, al igual que el RMCA sí es superior a esos datos, ¿no? Pero acá también decimos que podemos hacer modificaciones de nuestros índices en relación a los valores negativos o las sobrecargas que puedan tener estos, ¿no? Por ejemplo, el ítem 1 con el ítem 2 al igual que el ítem 3 que explican en gran medida, ¿no? El ítem 5 con el ítem 4 incluso acá hay el ítem 6 con el ítem 5, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos datos que hemos podido obtener, en cierto grado el modelo unifactorial no corresponde, ¿no? Pero podemos hacer ajustes en relación a la opción de same sintaxis. Vamos acá y ponemos, ¿no? Confirmar, confirmar el modelo unidimensional. Entonces, de acuerdo a esto, indicamos que resiliencia digital es igual, ah, hay este formato que es virgulina, esta cosita, este símbolo, esto. En las máquinas se hacen el ALTGR más la opción más, ¿ya? Creo que ya lo tienen claro. Entonces, iniciamos con escala de resiliencia digital 1 y sumamos todos los ítems, ¿no? Sumamos todos los ítems acá. Vamos a tener todos estos ítems y tenemos estos, ¿no? Es igual a virgulina y tenemos todos estos ítems, los 30 ítems. Damos en correr en la opción verde, porque lo conoce, y esperamos qué resultado tiene nuestro modelo. ¿Perdón? No te entiendo, ¿cómo dices? Ah, con esta lupa, vamos a ver. Así sale, ¿hay de 200 o de 100? Creo que no hay esa opción y en el software tampoco lo va a ver, ¿ya? Se va, ok, esto es lo que va a salir y estos son nuestros resultados, ¿no? Estos son nuestros resultados del modelo inicial. Sin embargo, para ello hay que trabajar en los estimadores bajo un método de WLMCV porque se entiende que estamos trabajando uno con datos ordinales y con escala de tipo Likert, ¿no? Trabajamos con la WLMSV y vamos a ver cómo resulta a nivel de estimador nuestras variables como tal, ¿no? Y acá podemos encontrar, por ejemplo, también opciones de salida, los índices de modificación, el path diagram y las betas, ¿no? Esperamos que termine su proceso.
Primera vez que veo que sale de 30 y con su dimensión. Sí, también ves primero. Parece interesante. Pero 30 ítems. Hay una escala también que hay unidimensional. De 30. No, incluso un poco más. He visto. Ok, entonces, frente a esto, podemos identificar, por ejemplo, nuestros análisis, ¿no? Acá está. Sin embargo, como se manifestó inicialmente, y como lo han visto también en el aspecto teórico, los valores para que puedan ser aceptados nuestro modelo factorial, ¿ok? Para que se acepte los datos de los valores tanto de chi cuadrado, bueno, que estos lo dejamos acá sin ningún inconveniente, pero para el análisis factorial confirmatorio tendríamos que tener los valores de SRMR, estos valores, junto con estos. Estos tendrían que ser menores a punto a 0,08, ¿no? Y estos valores de CFI y TLI, estos dos, sí tendrían que ser mayores a 0,90 o en su defecto mayores a 0,95, que acá sí se cumplen, acá sí se cumple, pero acá no se llega a cumplir. Entonces, frente a ese escenario, lo que se debería de, su atención jóvenes, ¿ya? Lo que se debería de desarrollar, por ejemplo, es considerar los índices de modificación. Y cuando revisamos los índices de modificación en este apartado, acá está, duplicamos y podemos identificar, de acuerdo a esta data, ¿no? Que por ejemplo, el ítem, ¿dónde está? El ítem 4 con el ítem 5 parecen medir lo mismo, igual con el ítem 25 con el ítem 26, el ítem 1 con el ítem 2, el ítem 23 con el ítem 24, ya todos estos valores por encima del punto 10 que llama mucho la atención deberían de reemplazarse, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Vamos a nuestra escala y vamos revisando, ¿no? Por ejemplo, entiendo cómo identificar los riesgos comunes cuando uso Internet. Sé que algunos enlaces o mensajes pueden contener virus o intento de estafa. Me quedaría tal vez con el primero, ¿no? Porque esto, en cierto grado, involucra a los riesgos comunes cuando uso Internet, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, frente a ello, yo tendré que eliminarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, me quedaría con el ítem primero, tendré que revisarlo, el ítem 4 con el ítem 5, por ejemplo, vamos a ver el ítem 4 con el ítem 5, dice, evito hacer clic en enlaces sospechosos cuando navego en Internet y lo otro es identifico los riesgos comunes cuando uso Internet, ¿no? Este ítem parece explicar, o este ítem, el ítem 5 parece involucrar a todo este componente, ¿no? Entonces, a modo explicativo, vamos a, por ejemplo, deshacernos o quitarnos, vamos a ver, los siguientes ítems, ¿eh? Copiamos,
Igual abrimos en este apartado y vamos revisando, ¿no? Por ejemplo, el ítem 4 se tendrá que eliminar. Acá el ítem 2, creo que quedamos 2, ¿no, profesor? Sí. Entre 23 y 24 es cuestión de que se revisen, ¿no? Yo voy a suprimir el 24. Entre el 25 y 27, ah, entre estos dos, si me he quedado con el 5, tendré que eliminarlo el 6, por así decirlo. Entre el R8, el ER 8 y el ER 9, también tendré que revisarlo, ¿no? Pero yo estoy tomando en cuenta eliminar el 2, el 4, el 6, 9, 24. ¿Qué más tenemos acá? R8, R10. Ahora vamos a ver si eliminando estos componentes, el modelo factorial tiende a ajustarse de mejor forma, ¿no? Y un dato muy importante que se tiene que tomar en cuenta para este proceso es que no podemos hacer un análisis factorial confirmatorio con la misma data que estamos haciendo el análisis factorial exploratorio, ¿ya? Solo para fines de comprobar este modelo es que se está haciendo acá. ¿Te escucho? Porque el modelo unidimensional de 30 ítems no presenta adecuados índices de ajuste. Y según mis índices de modificación, que ustedes pueden verificar, dice, ¿no? Que el ítem 4 con el ítem 1 prácticamente cargan lo mismo. Y es como que se repiten. Es como hay relación, está duplicado, ¿no? Por eso es que cuando tú lees el ítem, lo lees acá, evito hacer clic en enlaces sospechosos cuando navego en Internet, está dentro de identifico los riesgos comunes cuando uso Internet, ¿cierto? Entonces, como son similares, yo, o en este caso, ustedes como investigadores van a decidir cuál de ellos es que eliminan, ¿no? Bajo mi criterio, yo considero eliminar el ítem 4. ¿Qué ítem más? El ítem 4. Luego el ítem 2, por ejemplo, y voy revisando cuáles son esas nuevas cargas factoriales, ¿no? Ok, vamos revisando si hay algún ajuste, si hay alguna mejora. Y por el contrario, lejos de mejorarse, se ha alejado muchísimo. Se ha incrementado a 100.5. Interesante. Probablemente era para eliminar el ítem 4, el ítem 5 y no el 4. Y ahí se va reduciendo de mejor forma, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Eliminamos el ítem 2, eliminamos, se tendrá que eliminar el ítem 24, el ítem 6, raro, te quedas el ítem 6, el ítem 9, 6, 9. Se esperaría que ahí tenga mejores índices, ¿no? Entre estos datos, el ítem 19, el ítem 10, el 30 incluso, todos estos valores que están por encima de punto 10 básicamente, es la que se debería analizar su congruencia. Incluso acá subió al 106, pero baja en estos componentes. Y vamos revisando, ¿no? El ítem 29, por ejemplo, presenta
el ítem 29, el ítem 30. Incluso se ha incrementado. Entonces, se entiende o se estima que para este proceso o para obtener datos adecuados en tu análisis factorial confirmatorio, también tendríamos que realizar la división de esos dos componentes, ¿no? Primero hago mi análisis exploratorio y recién hago mi análisis factorial confirmatorio con una nueva data o simplemente dividiendo a estos dos componentes. Tengo entendido que para fines del curso solo queda en exploratorio. ¿Sí? Exploratorio van a ser confirmatorio también. ¿Qué dijo el doctor Dennis? ¿Exploratorio? Ok, solo exploratorio. Pero no dice todavía. No, Normal. Entonces, a ver, en todo caso, si no ha manifestado nada todavía, vamos a establecer lo siguiente, ¿no? Esto es el análisis global que ustedes tienen, por la cual deberían presentarlo. Y a este análisis descriptivo lo vamos a dividir en análisis factorial exploratorio, análisis factorial exploratorio, los primeros 200, creo que sería con 200, sí, con 200 pesos yo también. ¿ya? Los primeros 200 datos y eliminamos todo lo demás, ¿no? Vamos a ver los primeros 200 datos. Acá está. Y a partir del 201 en adelante, vamos a tener. ¿Ya? Igual acá podemos evidenciar nuestros datos para el análisis descriptivo de las variables. Descriptivos. El análisis factorial exploratorio sigue manifestando que es unidimensional. Sus índices de ajuste no son los más adecuados, pero sí es unidimensional. Eso es lo que te indica, ¿no? Y cuando trabajas con 5 factores, también te indica que acá se aparecen los 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Acá se aparecen los 5 factores, por ejemplo. Y existe correlación entre todos estos, ¿no? Los valores de RMCA sí son relativamente altos y el TLI sigue siendo bajo, ¿no? Este análisis factorial confirmatorio no lo vamos a... Vamos a ver. Tenemos estos. ¿Ya? Hasta acá se había quedado con sus datos, ¿no? Mayores a 0,40 y corresponde un análisis unidimensional. Esto es mi análisis factorial exploratorio. Le doy en guardar y tengo que hacer una copia nuevamente de esto. Y acá tendré eh, análisis factorial confirmatorio de 183 casos, ¿no? Porque eso es lo que nos ha quedado. Entonces eliminamos acá sí los primeros 200 datos que pertenece al análisis factorial exploratorio que se hizo.
Y acá tenemos a los demás datos que corresponde nuevamente al descriptivo, al tema de procedencia, al análisis descriptivo de nuestros ítems. Todos están bien. Igual el análisis factorial exploratorio. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a realizar es, uno, confirmar el modelo inicial, el exploratorio que se obtuvo. Vamos a análisis, vamos acá en semi-interactivo para agilizarlo un poco. Y acá se ha dicho que todos los ítems corresponden, por ejemplo, a un solo factor. Voy a este punto, modelo, WLMSV, y las opciones o índices de modificación. A ver cómo es que sale con los 183 datos. Eso es tu confirmatorio, porque tus primeros 200 datos, el que se ha dividido, que está acá, recuerda, a ver, inicialmente hemos hecho todo el análisis con toda la data, los 383, ¿cierto? Entonces, como el análisis confirmatorio no podemos hacer con la misma data, lo hemos separado en dos. El primero, para hacer el análisis factorial exploratorio, los primeros 200 datos, y luego para el análisis factorial confirmatorio, los 183 datos restantes. Y suman 383 datos. ¿Ok? Entonces, acá primero confirmamos este modelo y mm, coincidentemente, sí, sus índices de ajuste son mucho más adecuados. Con los 183 datos, confirmamos que, por ejemplo, los valores de SRMR son menores al 0,80 y los valores de RMCA también son casi menores al 0,80, ¿no? El CFI y el TLI son óptimos porque son mayores al 0,95 incluso. Cuando revisamos los índices de modificación, solo identificamos que tendríamos, a ver, que ajustar qué ítems. Igual nos quedamos con eliminar el ítem 5. Ahora vamos a ver eliminar el ítem 5 y el ítem 23, ¿eh? Vamos a ver. Eliminamos el ítem 5 y también eliminamos el ítem 23. ¿Cómo dices? Ya, lo que pasa es que para validar tu instrumento o para construir tu instrumento, recuérdense que ustedes han tomado una base teórica, ¿cierto? Las bases teóricas que ustedes han tomado, en este caso sus compañeros, indicaron que tiene 5 dimensiones. Validaron todo, sí quedó con 5. Sin embargo, haces un análisis exploratorio para ver si realmente, oye, si convergen en 5 factores, vamos a empezar por ahí, ¿no? O los datos con los cuales estamos trabajando, si nos permiten hacer un análisis factorial confirmatorio. Eso es lo que te hace la pregunta en el exploratorio. Entonces, si los valores de KMO, si los valores de Bartlett y todo tu conjunto de datos convergen tus 5 factores, genial. Ahora hay que confirmarlo. Y para confirmar si ese modelo es de 5 o n factores,
pues tendremos que tomar en cuenta estos índices, ¿no? Si los valores de SRMR y los valores de RMSEAS están menores al punto 80, junto con el CFI y TLI mayores al punto 90 o en su defecto mayores al punto 95, entonces yo diré que sí, efectivamente, tanto el modelo teórico que yo he planteado de 5 dimensiones, si converge como tal, y el instrumento sí posee 5 dimensiones. En este escenario pasa todo lo contrario. Hemos hecho la exploración mediante el análisis factorial exploratorio y me dice, solo tienes un solo factor. Entonces hay que confirmar si realmente presenta un solo factor. ¿Cómo voy a hacer? Dividí el análisis exploratorio y luego he dividido con análisis confirmatorio. Entonces, con esos datos, yo he podido en este escenario visualizar que efectivamente los valores de SRMR, los valores de RMSEA y los valores de CFI y TLI sí son adecuados, ¿no? Menores al 0,8 y mayores al punto 95, por la cual mi variable o la variable de resiliencia digital es unidimensional, de acuerdo con este modelo que yo estoy formulando. ¿Sí? Con la exploración o con sus datos. ¿Ya? Y coincidentemente sí sale unidimensional. Sin embargo, también es necesario que lo pongamos a prueba el modelo inicial que ustedes han tenido, ¿no? Por ejemplo, esto salió unidimensional. Vamos a poner la prueba el modelo inicial que han tenido sus compañeros también, donde era, a ver, los primeros, ¿cuántos eran? Los primeros 7 era comprender amenazas, comprender, comprender las amenazas. También corresponde al ítem 1 al 7. Luego, la segunda dimensión corresponde conociendo soluciones, lo puedo poner soluciones, y corresponde al ítem 8 al 13, por ejemplo. Del 8 al 13, y luego tengo la tercera variable o la tercera dimensión, aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Y acá tengo del ítem 14 al 19. La cuarta dimensión corresponde a recuperarse del estrés, recuperarse, que corresponde de los ítems 20 al 25, y luego la quinta dimensión que corresponde autoeficacia, ¿no? Autoeficacia, por ejemplo. Y tengo del 26 al 30. Bajo este mismo escenario, yo consideraré un modelo de DWLMSV y el path diagrams con sus betas respectivos, ¿no? También consideraré el índice de modificación y coincidentemente, o para buena, creo que para buen escenario, el modelo de 6 dimensiones, de 5 dimensiones, presenta mejores índices de ajuste que el modelo unidimensional que se ha obtenido en el exploratorio, ¿yo? Y acá está. Interesante.
Entonces, ¿por qué indicamos que tiene mejores índices de ajuste? Porque los valores de SRMR y los valores de RMSEA son menores al 0.080 y los valores de CFI y TLI incluso son superiores, ¿no? Vamos a copiar y compararlos. Por ejemplo, estos son los datos del análisis factorial confirmatorio de 5 dimensiones. Y estos son los resultados del análisis unidimensional, ¿no? Y para este análisis unidimensional, y acá tenemos el modelo unidimensional, ¿ya? Esto es tu modelo unidimensional. Sin embargo, pues considerando todos los ítems, acá tenemos valores de SRMR menores al 0.08, al igual que acá. Acá también tenemos valores menores a 0.08, pero sigue siendo un poco más altos, ¿no? Y el CFI y el TLI para el modelo de 5 dimensiones presenta estos valores y estos valores para el modelo unidimensional, que si bien es cierto, en ambos escenarios parecen presentar adecuados índices de ajuste, por la cual ambos modelos se podría decir que son válidos, ¿no? Y acá está. Copiar. Y acá tenemos, ¿no? En relación a todos nuestros componentes, por ejemplo. Tun, tun, tun. Y esos serían los resultados que se esperan, ¿no? Ahora, como se podrán dar cuenta, vamos a poder hacer esas comparativas de análisis factorial confirmatorio y exploratorio en medida que nuestra muestra haya sido lo más representativo posible, ¿no? En relación a ello, por ejemplo, solo el equipo, vamos a ver, solo el equipo 1, el equipo, el equipo 3, el equipo 4, el equipo 7, el equipo 9 probablemente también lo pueda realizar junto con el equipo 11, ¿no? Porque si se va a eliminar algunos datos, la muestra va a ser mucho más reducida, pues. Y a menor muestra, menor probabilidad de hacer un análisis factorial exploratorio y confirmatorio a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer análisis factorial exploratorio y confirmatorio, lo único que vamos a hacer en este proceso es duplicar la data, ¿no? Es decir, si yo tengo esta tabla, este corresponde ¿para quién? Para el análisis factorial exploratorio que se basa en una muestra de 200, por ejemplo. Y luego tienes el mismo proceso para el análisis factorial confirmatorio que se basa en 183. 183 datos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? ¿O qué es lo que se debería de considerar?
Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a tener en este punto? Es los siguientes datos, ¿no? Vamos a revisar para el análisis factorial exploratorio, que está acá. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, los datos. Y decimos, en el análisis descriptivo del exploratorio, ¿qué tenemos acá? Una media, ya no de 23,11, sino de 22,10, con una desviación estándar de 3,99. ¿Qué más tenemos acá? Horas promedio de 7,42 y una desviación de 3,88. Luego tenemos acá femenino 90 y acá 110, que corresponde al 45%, y acá corresponde al 55%. El estado civil, nuevamente, cogemos acá 6,194 y acá tendremos que considerar el 3% y acá es el 97%. ¿Qué más tenemos acá como data? 5, 1, 3, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 5, 4, perdón, 5, 4. Y vamos cogiendo todos estos datos de mi análisis factorial exploratorio y lo voy a considerar en esta tabla, ¿cierto? Vuelvo y recalco, siempre y cuando vayan a hacer análisis factorial exploratorio y vayan a hacer análisis factorial confirmatorio. En vez de poner esta única tabla, van a poner lo mismo, solo que con dos datos, ¿no? Para el exploratorio y para el confirmatorio. De igual manera se va a desarrollar para el análisis de los ítems, para el confirmatorio y para el exploratorio. El V de Aiken lo dejamos tal cual. Y luego el análisis factorial exploratorio que nos ha resultado, lo tenemos que poner acá, junto con el análisis factorial confirmatorio, ¿no? Por ejemplo, el exploratorio fue en relación a 200 y el confirmatorio en relación a los 183 datos que faltaban, ¿cierto? Eso sería eh, básicamente el proceso y los resultados a obtener para nuestros datos, ¿no? O para nuestra investigación. Sí, entonces